¿Recuerdas la primera vez que viste esa máquina victoriana girando sus discos de cristal mientras el mundo envejecía en segundos frente a tus ojos? Esa sensación de vértigo absoluto cuando el maniquí en la tienda cambiaba de vestido una y otra vez mientras décadas pasaban como parpadeos. La máquina del tiempo de 1960 no era simplemente película de ciencia ficción sobre viajes temporales, era meditación filosófica sobre progreso humano, disfrazada de aventura colorida de MGM. Cuando George Pal decidió adaptar la novela de H. G. Wells de 1895, no estaba haciendo entretenimiento escapista. Estaba preguntando la pregunta más aterradora posible en plena Guerra Fría. ¿Tiene la humanidad futuro o solo diferentes formas de autodestrucción? Y lo hizo con efectos especiales prácticos tan ingeniosos que ganaron el Oscar a pesar de presupuesto ridículamente limitado. Hoy vamos a viajar a través del tiempo y explorar 25 datos sobre esta obra maestra olvidada que merece estar en conversación con 2001 y Blade Runner. Porque mientras todos hablan de Kubrick reinventando ciencia ficción en 1968, George Pal ya lo había hecho 8 años antes, con fracción del presupuesto, con tecnología de los 50 y con corazón que las películas modernas han olvidado completamente cómo crear. Empecemos con algo que va a cambiar cómo entiendes esta película. George Pal era refugiado húngaro que había huido de los nazis. Pal había experimentado personalmente el colapso de civilización. Había visto cómo sociedades avanzadas podían descender en barbarie en meses. Entonces, cuando adaptó La máquina del tiempo, no estaba haciendo aventura abstracta sobre futuro lejano. Estaba procesando trauma de haber presenciado el fin de un mundo y preguntándose si la humanidad estaba condenada a repetir el ciclo. La novela de Wells era advertencia sobre desigualdad de clases en la Inglaterra victoriana de 1895. Pal la transformó en advertencia sobre guerra nuclear y la ilusión del progreso tecnológico en 1960. Es cambio sutil pero devastador que hace la película infinitamente más personal y urgente. Rod Taylor interpreta a George, científico victoriano, que construye máquina del tiempo para escapar limitaciones de su era. George está desilusionado con la humanidad de finales del siglo XIX. Guerras coloniales, desigualdad masiva, resistencia al cambio. Cree que futuro debe ser mejor porque tecnología avanzará y elevará a la humanidad. Es optimismo tecnológico puro que era común en ciencia ficción de principios del siglo XX, y la película sistemáticamente destruye ese optimismo con crueldad quirúrgica. La primera parada de George es 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Londres está bajo bombardeo de Zeppelins. Su amigo Philby le dice que esta será guerra para terminar todas las guerras. George se siente esperanzado. Siguiente parada, 1940, Segunda Guerra Mundial. Las bombas alemanas destruyen Londres. Philby ha muerto. El hijo de Philby le dice a George que esta vez seguramente será la última guerra. George quiere creerlo. Siguiente parada, 1966, y aquí la película se vuelve profética de manera escalofriante. Londres está siendo evacuado. Sirenas de ataque nuclear aúllan. George ve cohete nuclear lanzado. La explosión detona volcán bajo Londres, cubriendo la ciudad entera en lava que se solidifica mientras George escapa en su máquina. Esta secuencia, filmada en 1959 para estreno en 1960, predijo exactamente cómo lucirían ataques nucleares. Las imágenes de ciudades destruidas instantáneamente. El pánico de evacuación civil, la futilidad de refugios. George Pal estaba mostrando a audiencias de 1960 su futuro probable, y era pesadilla absoluta. Pero aquí está lo brillante. George no se rinde. Continúa viajando hacia adelante, atravesando milenios. La máquina pasa a través de eras de hielo y períodos de reconstrucción mientras la naturaleza recubre las ruinas. Y finalmente emerge en el año 802-701, donde espera encontrar utopía que progreso tecnológico prometió. Lo que encuentra en cambio es humanidad dividida en dos especies. Los Eloi hermosos, pero infantiles, viviendo en superficie, y los Morlocks monstruosos, viviendo bajo tierra. Los Eloi son descendientes de las clases privilegiadas que se volvieron tan cómodos que perdieron todo impulso, curiosidad, incluso instinto de supervivencia.
Los Morlocks son descendientes de trabajadores que fueron forzados bajo tierra y se adaptaron en algo horrible. Y aquí está el giro devastador. Los Morlocks crían a los Eloi como ganado, cosechándolos para alimento. Es inversión perfecta de la jerarquía de clases. Los descendientes de la élite ahora son literalmente consumidos por los descendientes de los trabajadores. Wells estaba criticando desigualdad victoriana. Pal está criticando complacencia de clase media americana de los 50. Está diciendo, ustedes creen que están seguros, que su comodidad continuará eternamente, que alguien más hará el trabajo sucio, pero están criándose a ustedes mismos para el matadero mediante su propia apatía. Rod Taylor da a George cualidad de decencia obstinada que hace que te importe desesperadamente. George no es genio arrogante o aventurero imprudente. Es hombre bueno que cree genuinamente en potencial humano. Cuando descubre que los Eloi no tienen libros, que han olvidado su propia historia, está genuinamente devastado. La escena donde encuentra biblioteca antigua desintegrándose es metáfora perfecta, civilización destruyéndose mediante olvido deliberado. George intenta desesperadamente despertar a los Eloi de su apatía. Les suplica que luchen contra los Morlocks, y la resistencia que encuentra no es malicia sino indiferencia total. Han olvidado cómo luchar porque han olvidado por qué importa. Es crítica devastadora de conformidad cultural que era increíblemente valiente para película de MGM en 1960. Yvette Mimieux interpreta a Winna, la única Eloi que responde a George con algo parecido a curiosidad. Mimieux tenía apenas 18 años durante filmación y hay cualidad de inocencia genuina en su actuación. Winna es literalmente como niña en cuerpo adulto, sin educación, sin historia, sin concepto de peligro real. Cuando George le pregunta sobre los Morlocks, ella simplemente dice que no piensa en eso. Es línea que resume completamente la crítica social de la película. Ignorancia deliberada como mecanismo de supervivencia. Los Eloi han elegido comodidad sobre conciencia, y esa elección los ha convertido en presas voluntarias. George intenta enseñarles historia mediante objetos que encuentra, intentando despertar algo dormido en su memoria racial. Pero han sido domesticados tan completamente que la idea de resistencia les parece extraña, casi ofensiva. Es alegoría sobre conformidad de los suburbios americanos de los 50 que nadie esperaba en película de aventuras. Ahora hablemos de los efectos especiales que ganaron el único Oscar competitivo de la película. Gene Warren y Hua Chang crearon técnicas completamente nuevas porque no existía precedente para lo que Pal necesitaba. La secuencia donde George viaja a través del tiempo requería mostrar el mundo envejeciendo en aceleración constante. Warren y Chang construyeron sistemas donde podían fotografiar un fotograma, mover elementos ligeramente, fotografiar otro fotograma. Miles de ajustes minúsculos creaban ilusión de tiempo pasando, sol y luna cruzando el cielo, estaciones cambiando, edificios envejeciendo. La imagen icónica del maniquí en la tienda, cambiando vestidos mientras décadas pasan, tomó semanas de trabajo meticuloso. Cada cambio de vestido era fotografiado individualmente, cada posición del sol calculada matemáticamente. No había computadoras, no había motion control automatizado. Era artesanía pura y paciencia obsesiva. El resultado es secuencia que todavía se ve hermosa 74 años después porque es fundamentalmente real. Tu cerebro registra que está viendo algo físico en lugar de efecto digital, y esa tangibilidad vende la ilusión completamente. Para las escenas de los Morlocks, Pal usó combinación de actores en trajes y marionetas para diferentes tomas. Los Morlocks fueron diseñados para ser simultáneamente patéticos y aterradores, criaturas deformadas por generaciones bajo tierra. Tienen ojos enormes adaptados a oscuridad, piel pálida que nunca ha visto sol, movimientos que sugieren tanto humanidad como bestialidad. Pal se negó a hacer que fueran monstruos unidimensionales. Hay momentos donde casi sientes lástima por ellos, porque ellos también son víctimas del colapso de civilización, transformados en algo horrible por circunstancias que no controlaban. Esta ambigüedad moral es lo que eleva la máquina del tiempo sobre ciencia ficción promedio. No hay villanos simples, solo consecuencias de elecciones sociales que compuestas durante milenios crearon pesadilla. Ahora viene algo sobre la producción que revela cuán económicamente la película fue realizada.
El presupuesto total era apenas $800,000 cuando películas de ciencia ficción comparables costaban 2 millones. MGM estaba escéptico sobre el proyecto y dio a PAL lo mínimo necesario para completarlo. Entonces PAL y su equipo tuvieron que ser creativos de maneras que presupuestos grandes nunca fuerzan. El mundo de los Eloi fue filmado en Ridge Root, en California, área montañosa que podía pasar por futuro pastoral. Los edificios fueron construcciones mínimas de yeso y madera, pintadas para parecer piedra antigua. La cúpula donde los Eloi se reúnen costó menos de $5,000 construir, pero se ve monumental en pantalla. PAL usó lentes específicos y ángulos de cámara para hacer que sets pequeños parecieran vastos. Es lección que cineastas modernos han olvidado. Limitación fuerza ingenio que presupuesto ilimitado elimina. La música compuesta por Russell García merece conversación porque hace trabajo emocional masivo. García creó partitura que era simultáneamente romántica e inquietante, aventurera y melancólica. El tema principal tiene cualidad de vals vienés que ancla película en su origen victoriano. Pero cuando George viaja al futuro, la música incorpora theremin y electrónica primitiva, sugiriendo extrañeza temporal. Para las escenas con Morlocks, García usó percusión tribal y disonancias que crean tensión visceral. La partitura guía emocionalmente sin ser obvia, permitiendo que imágenes hagan el trabajo pesado. Ese enfoque que parece obvio pero requiere compositor que confía en su director y en la audiencia. Ahora hablemos del diseño de la máquina del tiempo misma, que se convirtió en icono cultural instantáneo. Bill Ferrari diseñó la máquina basándose en ilustraciones victorianas de maquinaria científica. Tiene cualidad de steampunk antes de que ese término existiera. Latón pulido, cuero rojo, discos de cristal giratorios. Parece simultáneamente funcional y mágica, científica y artística. El disco detrás del asiento que gira en aceleración creciente se convirtió en símbolo visual del viaje temporal. Esa elección de diseño era brillante porque proporcionaba indicador visible de velocidad temporal. Cuando el disco gira lentamente, estás viajando años. Cuando se vuelve borroso, estás cruzando siglos. Es storytelling visual puro que no requiere diálogo o explicación técnica. La máquina fue construida funcionalmente con motor real, operando los discos y luces parpadeantes. Rod Taylor realmente se sentaba en ella durante filmación, y el movimiento genuino añade autenticidad visceral. Cuando la cámara muestra a George aferrándose mientras el mundo se vuelve loco alrededor de él, el peligro se siente real. Ahora viene algo sobre el mensaje filosófico que la película explora con más profundidad que la novela. Wells estaba principalmente interesado en crítica social de su era victoriana específica. PAL está preguntando preguntas universales sobre naturaleza del progreso y significado de humanidad. ¿Puede la humanidad evolucionar más allá de su tendencia hacia violencia y autodestrucción? ¿O estamos atrapados en ciclo eterno de construir civilizaciones solo para destruirlas? George representa optimismo humanista, creencia de que educación y razón pueden elevar a la humanidad. Los Eloi representan pesadilla de ese optimismo, comodidad que erosiona toda virtud humana significativa. Los Morlocks representan consecuencia de desigualdad ignorada, los oprimidos transformados en monstruos. Y la pregunta que la película plantea, pero nunca responde definitivamente, es: ¿puede este ciclo romperse? El clímax donde George lidera a los Eloi en rebelión contra los Morlocks es simultáneamente triunfante e inquietante, porque la rebelión es violenta. Los Eloi queman los túneles de los Morlocks, matándolos en números masivos. George ha despertado su capacidad de luchar, pero también ha despertado su capacidad para genocidio. La película no celebra la violencia simplemente. Muestra su necesidad problemática y sus consecuencias morales. Después de la batalla, George regresa brevemente a 1900 para reportar a sus amigos, pero casi inmediatamente decide volver a 802-1701, llevando solo 3 libros para ayudar a reconstruir civilización. Sus amigos le preguntan cuáles 3 libros eligió, pero la película nunca revela la respuesta. Es pregunta deliberada para la audiencia. Si pudieras llevar solo 3 libros para reconstruir civilización, ¿cuáles elegirías? Filosofía, ciencia, historia,
¿Literatura que capture esencia de humanidad en su mejor momento? Es pregunta que te persigue mucho después de que la película termina, y esa es marca de arte verdadero. George Pal entendía que las mejores películas de ciencia ficción no proporcionan respuestas, sino plantean preguntas imposibles. Ahora viene algo sobre la recepción crítica, que fue curiosamente dividida en líneas generacionales. Críticos mayores en 1960 tendían a despreciar la película como entretenimiento juvenil sin sustancia. Bosley Crowther del New York Times escribió que era aventura colorida pero intelectualmente vacía. Pero críticos más jóvenes y audiencias reconocieron inmediatamente que había profundidad bajo la superficie aventurera. La película se convirtió en éxito sorpresa, recaudando más de 2 millones contra su presupuesto de 800,000, y crucialmente, encontró vida segunda en televisión durante los 60, donde nueva generación la descubrió. Niños viendo en televisión después de escuela quedaban fascinados por la máquina del tiempo y aterrorizados por los Morlocks, pero también absorbían subconscientemente el mensaje sobre complacencia y colapso social. Es por eso que tantos directores de los 70 y 80 citan La máquina del tiempo como influencia formativa. James Cameron ha dicho que la vio docenas de veces de niño e influyó directamente en Terminator. La idea de viajero temporal tratando de cambiar futuro apocalíptico viene directamente de aquí. Terry Gilliam citó la película como inspiración para Tootsie Monkeys, especialmente el tema de testigo impotente ante colapso. Incluso Christopher Nolan ha mencionado la secuencia del viaje temporal como referencia para Interstellar. La película estableció lenguaje visual y temático para cómo Hollywood representaría viajes temporales durante décadas. Ahora hablemos del legado personal de George Pal y por qué esta fue su obra más personal. Pal había hecho varias películas de ciencia ficción exitosas antes: Destination Moon, War of the Worlds, When Worlds Collide. Pero La máquina del tiempo era proyecto que había querido hacer durante años, esperando el momento correcto. Representaba sus propias preguntas sobre humanidad después de haber sido desarraigado por guerra. Pal murió en 1980 y en sus últimas entrevistas habló sobre La máquina del tiempo con afecto especial. Dijo que era la película donde logró equilibrio perfecto entre entretenimiento y significado, donde efectos especiales servían a historia en lugar de dominarla, donde preguntaba preguntas importantes sin predicar o simplificar. Y tenía razón, la película ha envejecido mejor que casi cualquier ciencia ficción de su era. Los efectos se ven fechados, obviamente, pero eso casi añade encanto en lugar de restar. Puedes ver el trabajo humano detrás de cada fotograma, la artesanía que CGI moderno hace invisible. Y esa tangibilidad crea conexión emocional que efectos digitales frecuentemente no logran. El remake de 2002, dirigido por Simon Wells, bisnieto de H.G. Wells, tuvo presupuesto de 80 millones, 100 veces el presupuesto del original, efectos digitales de última generación, estrella de Hollywood en Guy Pearce, y produjo película completamente olvidable que nadie recuerda 15 años después. ¿Por qué? Porque tenía espectáculo sin alma, acción sin significado, efectos sin emoción. El remake olvidó que La máquina del tiempo no era sobre la máquina, sino sobre qué significa ser humano, sobre si el progreso es inevitable o ilusión, sobre responsabilidad de generación presente hacia futuro. Esas preguntas son más urgentes hoy que en 1960. Cambio climático, desigualdad masiva, colapso de instituciones democráticas, ascenso del autoritarismo. Estamos literalmente construyendo el futuro que George Pal nos advirtió contra, dividiendo sociedad en élites cómodas que ignoran problemas y trabajadores desesperados que se radicalizan, eligiendo entretenimiento y consumo sobre educación y compromiso cívico, convirtiéndonos en Eloi mediante nuestra propia apatía deliberada. Y los Morlocks que eventualmente nos consumirán son las consecuencias de nuestras propias elecciones ignoradas. La película no es nostalgia, es advertencia que seguimos ignorando. Cada generación piensa que es más inteligente que las anteriores, que evitará sus errores, y cada generación descubre que está repitiendo los mismos patrones con tecnología diferente. George viaja 800,000 años al futuro para descubrir que humanidad no ha progresado esencialmente en absoluto,
Seguimos siendo criaturas tribales, violentas, capaces de gran belleza y crueldad terrible. La tecnología cambia, pero naturaleza humana fundamental permanece obstinadamente constante. Es lección humilde que necesitamos desesperadamente hoy, cuando pensamos que inteligencia artificial o exploración espacial o cualquier avance tecnológico nos salvará. Sin cambio moral y social fundamental, tecnología solo nos da nuevas formas de cometer los mismos errores. La máquina del tiempo nos pregunta, ¿qué tipo de ancestros queremos ser? ¿Queremos ser generación que finalmente rompió el ciclo o solo otra iteración de la misma historia trágica? Y la respuesta no está en viaje temporal o tecnología mágica. Está en elecciones pequeñas y diarias que hacemos sobre cómo tratamos unos a otros, sobre si elegimos comodidad o conciencia, entretenimiento o educación, apatía o acción. Ahora viene mi pregunta para ti, y quiero que realmente la consideres. Si pudieras llevar 3 libros para reconstruir civilización desde cero, ¿cuáles elegirías? No libros de supervivencia o manuales técnicos, libros que capturan qué significa ser humano en su mejor expresión. ¿Elegirías filosofía que enseña cómo pensar? ¿Literatura que enseña cómo sentir? ¿Historia que enseña consecuencias? Es pregunta imposible sin respuesta correcta, y esa es precisamente la razón por la que funciona, porque te fuerza a confrontar qué valoras esencialmente sobre civilización humana. ¿Qué crees que vale la pena preservar cuando todo lo demás ha sido destruido? Esta película es cápsula del tiempo de 1960, pero habla directamente a nuestro momento. Es advertencia sobre complacencia cuando estamos más cómodos que nunca. Es crítica de desigualdad cuando la brecha entre ricos y pobres es mayor que en cualquier momento desde la Edad Dorada. Es pregunta sobre progreso cuando tecnología avanza, pero sabiduría moral se estanca. Cuéntame qué significa La máquina del tiempo para ti. ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿Qué te hizo sentir ese viaje vertiginoso a través de milenios? ¿Los Morlocks te dieron pesadillas? ¿La máquina misma te fascinó? ¿O fue algo más profundo? ¿Ese reconocimiento inquietante de que podríamos estar construyendo nuestro propio futuro horrible? Te leo abajo, porque 74 años después seguimos lidiando con las mismas preguntas que George Pal planteó, y honestamente no estoy seguro de que estemos más cerca de las respuestas. Pero quizás esa es la razón por la cual necesitamos películas como esta, no para darnos soluciones, sino para recordarnos constantemente las preguntas, para mantenernos incómodos cuando la comodidad amenaza con convertirnos en el hoy, para recordarnos que el futuro no es inevitable, sino resultado de elecciones que hacemos hoy, y que cada generación tiene responsabilidad de ser mejores ancestros que aquellos que vinieron antes. La máquina del tiempo de George Pal es obra maestra modesta que nunca recibe el reconocimiento que merece. No tiene presupuesto masivo de 2001, no tiene pesimismo estilizado de Blade Runner, pero tiene algo que muchas películas de ciencia ficción modernas han perdido completamente. Tiene fe en posibilidad de humanidad para elegir mejor, combinada con honestidad brutal sobre cuán raramente lo hacemos. Y esa combinación de esperanza y honestidad es lo que hace que permanezca relevante, porque necesitamos ambas. La esperanza sin honestidad es ingenuidad, la honestidad sin esperanza es desesperación. George Pal nos dio ambas en partes iguales, y ese es el regalo que esta película sigue ofreciendo a cada nueva generación que la encuentra. La invitación a viajar a través del tiempo no como escape, sino como espejo, para ver quiénes éramos, quiénes somos y quiénes podríamos convertirnos, si tenemos el coraje de elegir sabiamente.